Saludamos a esta hora en Miami, en la Florida, a Daniel Álvarez, teólogo de la Universidad de Harvard. Señor Álvarez, gracias por acompañarnos nuevamente en la noche. Gracias por invitarme. También nos acompaña en Roma, Italia, Alberto Chinchilla, es comunicador especializado en asuntos del Vaticano, subdirector de marketing de Rome Reports, la agencia de noticias independiente con base en Roma, que es especializada en cubrir el Papa y en cubrir el Vaticano. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. En Valladolid, España, saludamos al padre Aurelio García, sacerdote de esta región, consultor para la Congregación del Divino Culto y la Disciplina de los Sacramentos. Bienvenido, padre. Buenas noches a todos. Y en nuestros estudios nos acompaña Hernán Alejandro Olano, es experto en asuntos de la Iglesia Católica y el Vaticano, director además del programa de Humanidades de la Universidad de La Sabana, experto en Derecho Canónico, Historia y Derecho Constitucional. Bienvenido. Jason, buenas noches. Gracias. Quiero comenzar en Roma con Alberto Chinchilla. Hicieron falta 5 votaciones para elegir al primer papa latinoamericano, al primer papa jesuita. Los grandes favoritos salieron derrotados. Bueno, más que derrotados se podría decir que ha sido una votación inesperada, ¿no? Es una votación inesperada porque en todas las quinielas que hacíamos estos días atrás, también ayer como comentábamos aquí en el programa, ninguno de los favoritos, podríamos decir, ha sido al final el nuevo papa, ¿no? Es verdad que un país como Argentina, de América Latina, pues está ha sido muy agraciado al recibir esta noticia, ¿no? Y también pues todo el continente de América Latina, porque es la primera vez, como decía muy bien, que tenemos un papa latino, y para todos nosotros, también para los periodistas aquí en el Vaticano, ha sido una grata sorpresa también porque no la esperábamos, no era uno de los favoritos, como decía antes, en estas quinielas, pero sí que nos ha cautivado a todos al salir al balcón, y lo primero que ha hecho, pues pedir una oración con todos los peregrinos y fieles que había en la plaza de San Pedro, y una oración conjunta, ¿no?, con el nuevo Papa. La verdad es que ha cautivado el corazón de todas estas personas que han estado aguantando durante el día de hoy, bueno, pues la incesante lluvia que ha caído aquí en Roma. Ahora, padre Aurelio García, se esperaba también, según los pronósticos de la prensa, que el Papa fuera un Papa europeo. Finalmente, por primera vez, América Latina pone un sumo pontífice. ¿Qué significa esto para la Iglesia Católica? En primer lugar, una gran alegría por la novedad y además porque yo creo que marca también pues, un nuevo destino. Se vuelve a cumplir lo que dice el adagio latino o romano: el que entra papa sale cardenal. Entonces yo creo que es una gran alegría para todo el mundo de la Iglesia en general, también para el mundo hispano. Y yo aprovecharía de decir que ya nos dicen los expertos que en el que fue elegido su santidad Benedicto XVI, él ya tuvo una gran mayoría, renunció a ella, y el que todo un colegio cardenalicio, segundo cónclave, insista otra vez y le elija a él, yo creo que habrá tenido que ver que ya hay una voluntad de Dios ahí sobre él y no le habrá quedado más remedio que aceptar, ¿no? Porque ya es la segunda vez que el colegio cardenalicio, o gran parte al principio, en el primer cónclave, cuando Benedicto XVI, ahora más de 2/3, pues han pensado en él. Y eso nos quiere decir que algo tiene que haber en esta persona, más allá de los errores o equivocaciones, de sociedades, algo tiene que haber en esta persona cuando en 2 cónclaves se ha pensado en él. Ahora, en Miami, señor Daniel Álvarez, la elección de un papa latinoamericano. En principio vimos cómo humo negro salió en la jornada del martes y en la primera jornada de este miércoles, lo cual significaba desacuerdo, que no había todavía una decisión tomada. Finalmente, la votación favorece a un papa latinoamericano. ¿Tiene esto una explicación en las diferencias que usted ha señalado de la Iglesia? Bueno, me preocupa de que una votación, es decir, la quinta votación fue la que elige a Francisco I, ¿no? Me preocupa de que no hubo mucho debate y no estoy seguro que los cardenales que estaban reunidos en el cónclave sabían a ciencia cierta quiénes eran los candidatos
y en ese sentido ese consenso me parece a mí que fue un poco prematuro y apresurado. Tenía que haber un poquito más de debate debido a que la Iglesia está pasando por una crisis muy profunda y no creo que los cardenales estaban preparados inmediatamente para elegir un cardenal. Más debate hubiera sido más útil y quizás algunas de las preguntas que ustedes han introducido presentado en la introducción acerca de la trayectoria de cardenal Bergoglio nos dicen de que habían dudas, hay dudas reales, cuestionamientos que se debían haber hecho, dudas que debían haber sido aclaradas antes de nombrarlo el sucesor de Benedicto XVI. Obviamente esas preguntas, esas dudas no se aclararon y las preguntas no se hicieron. Quiero volver a Roma con Alberto Chinchilla sobre la forma en la que fue electo el Papa. ¿Usted considera que fue un proceso largo? Se estaba demorando incluso un poco más que lo de Benedicto XVI hasta esta mañana que veíamos nuevamente el humo negro. Sin embargo, ha habido otros cónclaves, como lo dice el señor Álvarez, que han durado mucho más, que han tenido más debate. Bueno, la verdad es que hemos tenido un cónclave muy breve, ¿no? Digo, 27 horas ha salido la elección de Jorge Mario Bergoglio, del nuevo Papa y sucesor de Benedicto XVI. Como decía ayer, hemos visto durante estos días pues muchos perfiles de cardenales posibles papables, pero parece ser y todo parece indicar que había unanimidad, había consenso dentro del cónclave y todos tenían pues muy claro la decisión del cardenal Bergoglio para sucesor de Benedicto XVI. Es verdad que podemos decir que ha sido muy breve, pero también ha sido intenso. Lo hemos vivido, los medios de comunicación, como los peregrinos, como decía antes, lo hemos vivido de forma muy intensa, ¿no? También por esa marea informativa que ha estado cubriendo durante todos estos días pues la actualidad que se estaba generando aquí en el Vaticano. Pero sí que es verdad que el carácter que nos ha mostrado el nuevo Papa al salir al balcón ha sido un gesto muy significativo para las personas, ¿no? Y personalmente yo creo que estaban muy de acuerdo ya desde un principio para quién podía ser el sucesor de Benedicto XVI y mejor que él para guiar la Iglesia Católica en el mundo. Señor Hernán Alejandro Olano, la elección de un Papa hispano, de un Papa suramericano, cuando es la mayor comunidad católica del mundo, justamente la que vive en este continente. ¿Cuál es su interpretación? Precisamente es un respaldo también del Colegio Cardenalicio a un continente que ha dado mucho en los últimos 500 años en torno a la evangelización. Desde que el propio Alejandro VI concede esa bula eximia devotionis a los reyes católicos y los encomienda esa evangelización, no obstante también la historia negra de esos primeros años, pues América Latina ha sido un continente fiel a la Iglesia Católica, un continente también de esperanza, y esta es una señal de apoyo a esa esperanza, pero también a una nueva evangelización para el continente. Ese nombre que ha tomado el Papa de Francisco, no solo en homenaje a Francisco de Asís para vivir la caridad, sino también en homenaje a San Francisco Javier, el Papa es jesuita, pues nos indica que va a ser un Papa misionero. Quiero preguntarle al teólogo Daniel Álvarez sobre el perfil de este hombre, el perfil de Francisco I. ¿Hablamos de un Papa conservador o estamos hablando de un Papa que podría ser reformista? Bueno, es interesante, este Papa es un ejemplo de contrastes. En cuestiones de, por ejemplo, justicia social, es sumamente progresiva y refleja la insistencia en que haya igualdad, la justicia social, de que los ricos no deben oprimir a los pobres. Así que ese discurso me parece a mí que lo identifica mucho con la trayectoria de Juan Pablo II, Benedicto XVI, que fueron defensores de los pobres e insistieron que el mundo desarrollado debía sentirse responsable por el tercer mundo, así que en ese sentido muy progresiva. Es sorprendentemente también de que habla del uso de contraceptivos, que en ciertos casos sea permisible para prevenir la SIDA o otras enfermedades venéreas. En términos de su oposición al gobierno de la señora Kirchner en la Argentina, obviamente es un papa que está dispuesto a confrontar a los gobiernos
Y de esa manera hay cierto paralelo con Juan Pablo II, que estaba dispuesto a criticar el capitalismo rapaz, pero al mismo tiempo confrontar a los gobiernos de izquierda en el bloque soviético, y contribuyó a la caída del bloque soviético. Quizás podamos ver una dimensión política, activismo político de parte de este Papa, que se enfrenta al gobierno de izquierda, Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, y tratar de cierta manera detener el avance de los gobiernos de izquierda y una actitud que ellos perciben como anticristiana, anticatólica en el continente americano, que eso incluye no solamente a los gobiernos, sino al avance de los cultos protestantes en Latinoamérica. Estamos hablando, padre Aurelio García, en España, de un papa entonces centrista. ¿Cree usted que esta fue la mejor opción de la Iglesia de seguir siendo conservadora en un tiempo que exige transformación? Yo no estoy de acuerdo con esa opinión de ustedes. Estoy recordando cuando sale Juan Pablo II, que los medios de comunicación estuvieron totalmente en contra de él, sin conocerle. Cuando salió Benedicto XVI, muchos medios de comunicación también le juzgaron, le maljuzgaron de nazi y muchas otras cosas. Me parece que tenemos que tener un tiempo para que, y tiene todo el derecho el nuevo Papa, para demostrar qué quiere y cómo lo quiere hacer. Es decir, yo creo que una cosa es el cardenal Bergoglio y otra cosa es Francisco I. Y yo creo que tenemos que saber esperar, que tiene derecho él también a saber expresarse y decir lo que quiere, lo que tiene que decir. Y un poco también respondiendo a algo que he escuchado, los cardenales hablan los días anteriores durante las congregaciones. Ahí es donde se toma el pulso y unos a otros escuchan, y el que va a salir papa ha escuchado a todos los cardenales. Pero durante el cónclave no se debate nada, simplemente se vota. No hay unos debates sobre temas eclesiales o sobre la política eclesial o sobre los problemas. Esos son los días previos. Por eso no entiendo el que un cónclave tenga que juzgarse, que tenga que alargarse más para debatir o clarificar temas. No, esos son los días previos, los que se llaman las congregaciones. El cónclave simplemente se refiere a la votación. Entonces, en lo que yo me parece que es un poco simplista y reductivo estar hablando de conservador, de progresista. Creo que en algunas cosas tendrá que ser conservador porque la Iglesia lo tiene que conservar, y en otras cosas pues tendrá que ir al ritmo de los tiempos y tendrá que avanzar y abrir puertas y abrir horizontes como todos. ¿Usted qué cree, señor Alejandro Lano? ¿Se va a adaptar a los tiempos el Papa electo? Sí, claro, el Papa ya lo ha dicho precisamente hace un mes en el mensaje de Cuaresma en la Catedral de Buenos Aires. Hace un llamado importantísimo para estudiar una gran cantidad de temas con los que convivimos, como la violencia que mata y destruye a las familias, la pobreza, el abandono de los niños. Esa primera parte de su discurso del 13 de febrero yo creo que marca también un derrotero de lo que será esa labor de Francisco I al frente del pontificado, pero también una frase que nos ha mencionado allí en ese discurso, que fue realmente su última aparición pública ante los fieles bonaerenses: rasguen su corazón y no sus vestidos. Lo que decía el padre Aurelio es muy cierto. El Papa en este momento es el Papa, pero también nos hace un llamado a volver hacia lo social. Y si ese es el progresismo, pues el progresismo lo estamos viviendo desde León XIII con la encíclica Rerum Novarum, entre otras. Vamos a leer algunos de los comentarios de nuestros televidentes. La pregunta que estamos haciéndoles hoy es: ¿qué opinan de la elección de un Papa latino como máximo jerarca de la Iglesia Católica en el mundo? Uno de los tuiteros, Eric Candanedo, nos dice: preferible menos de 70 años. Ojalá este Papa tenga el perfil e introduzca las reformas necesarias para enrumbar la Iglesia. Otro de los televidentes, Alex, nos escribe: creo que la Iglesia y el pueblo latinoamericano ya era hora de tener un Papa. Y otro tuitero, Julián Mauricio, nos comenta: muy interesante que el nuevo Papa sea latinoamericano, pero tendrá la fortaleza de cambiar esos paradigmas obsoletos. Momento de hacer una primera pausa en el programa La Noche. Ya regresamos porque vamos a debatir los encuentros, los choques políticos que tuvo como arzobispo de Buenos Aires el hoy Papa Francisco I con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.